¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal, La Manzana Mordida. ¿Y te acaban de regalar un nuevo Mac? ¿Sos nuevo en el universo Mac? Te preparamos esta guía para principiantes súper completa que me parece que te va a venir bien. No solamente para comenzar tus primeros pasos en Mac, tal vez ya sos usuario de Mac y no conocías estos consejos, trucos y ajustes. Así que comencemos con un episodio que seguro te va a servir. Let's party. Muy bien, y vamos a comenzar desde cero. Tu Mac te recibe con un hola en todos los idiomas porque todavía no sabemos qué idioma tenés. Un detalle importante, dependiendo del modelo, si es un Mac que incluye teclado y mouse, la primera parte es conectarlos, es súper simple, pones el número. Eso no lo quise incluir acá porque estamos enfocados en la configuración. Muy bien, una vez que tenés esa parte... Español de Latinoamérica como el idioma principal, presiona la tecla Intro. Ok, vamos a hacerle caso, le damos a la tecla Intro y ahí tenemos Español de Latinoamérica. Una vez que definimos esto, lo que va a hacer es ajustar todo a ese idioma. Lo segundo es que me pregunta en qué país estoy. Como ya se ha dado cuenta, estoy en Argentina, por lo tanto le damos a esa etapa. Cada uno lo va a hacer en su país o región. Le damos continuar. Perfecto, como quiero que me digan, masculino, perfecto. Y vamos a partir de esta etapa. No tengo ninguna necesidad particular y me va a hacer definir la conexión Wi-Fi. Recuerda que siempre que enciendas tu Mac existe una posibilidad altísima de que tenga que hacer actualizaciones de sistema operativo. Por lo tanto, te conectás, elegís la red Wi-Fi que tenés, en este caso es la mía, y le pones la contraseña. Una vez que la pusiste, le das continuar y lo que va a hacer es tratar de conectarse a esa red y verificar contra los servidores de Apple cualquier tipo de actualización. En este punto, mientras que hace esta validación, quiero hacerte dos comentarios. El primero, existe la posibilidad que seas nuevo en Mac o que ya tengas cuenta. En cualquiera de los dos casos te va a preguntar si no tenés un Apple ID para crearlo, y si tenés un Apple ID y alguna vez usaste un Mac, te va a proponer instalar las aplicaciones que ya tenés. Muy bien, pasamos a los apartados de privacidad, algo típico, y acá me pregunta eso, si voy a hacerlo, si voy a tener asistente de migración desde una Mac o no, y si no, puedo hacerlo desde Windows. En este caso, para la demo le voy a poner que ahora no. Vamos a hacer todo de cero. Por lo tanto, pasando a este punto, tengo las dos opciones que te comentaba. La primera opción es que ya tengo un Apple ID y la segunda opción que no lo tenga. Si no tengo, me da la idea de crear directamente una cuenta nueva, y si no, le completo mi cuenta. Si ya tenías una cuenta, vas a utilizar otra de todas las unidades, podría ser tu Apple Watch, podría ser cualquiera, para que te dé una validación y te pida este código. Esto se debe a que no quieren que te roben tus cosas o tus equipos. Por lo tanto, vas a recibir una validación numérica que tiene un tiempo máximo de validación, y en ese punto simplemente le ingresás. El proceso es automático. Una vez que escribiste los dígitos, bueno, ya está. Esos dígitos se cambian todo el tiempo, así que ya está. Te va a pedir que aceptes los términos y condiciones de esta alta en lo que es el concepto de iCloud, y además en este proceso, como yo ya tenía equipos, me va a dar de alta este ordenador en mi lista de equipos que pertenecen a mi cuenta. Por lo tanto, es una gran ventaja porque los puedo incluir en mis políticas de backups. El proceso que continúa es crear una contraseña. Ojo, esto es súper importante, muchas personas me lo han preguntado. No es la misma contraseña que tu cuenta de iCloud, incluso puedes utilizar contraseñas diferentes. Esta concretamente es la contraseña que vas a utilizar en este equipo en el que estés instalando. Por lo tanto, el proceso es simple. Escribís la contraseña, la volvés a retipear para asegurarte que está bien, y te recomiendo que le pongas una pista por si se te olvida. Y le damos a continuar. Tenés que permitir que se incluya este equipo en tu cuenta de iCloud y que se sincronice la contraseña que acabas de poner contra todas tus contraseñas, lo cual es una ventaja porque el llavero de contraseñas de Mac es realmente muy bueno y está en todo el ecosistema. En este proceso, una vez que hiciste toda esa etapa, va a sincronizar y a vincular. Una vez que aceptaste todas estas partes, se va a sincronizar esta máquina con el resto de iCloud.
permitiéndote hacer distintas funciones. Recordá que si compraste en cualquier Mac y tenés otras Macs, podés descargar las mismas aplicaciones, lo cual es una gran ventaja de portabilidad del ecosistema, aunque las hayas comprado hace muchos años y hayas dejado de tener Macs. Pero por otra parte te permite tener un registro de todas las apps que compraste y todos los servicios. Así que una vez que está listo te va a ofrecer, ¿qué vas a activar? Localización. Depende si es un MacBook, depende de qué estás activando, te conviene habilitarlo por si se te pierde o te lo roban. El análisis de apps, que yo lo tengo desactivado, y luego también Siri y el tiempo. Para mí está todo bien, voy a usar el modo claro, le doy continuar y empieza concretamente a configurar esta máquina. En este punto en particular me brinda las dos alternativas, que son la encriptación del disco. Yo tengo un disco de 1 terabyte, así que puede llevar unos minutos, y si permito los bloqueos y desbloqueos con mi cuenta de Apple, lo cual es evidente. Así que le damos a comenzar. Esta es la primera etapa. Lo que te recomiendo que hagas desde cero, una vez que ya tenés instalada tu Mac nueva, es que vayas a la parte de arriba. Si sos nuevo a Mac, ahora te voy a explicar un montón de cosas, fundamentalmente si venís desde Windows, pero me parece súper importante que veas esto que te voy a mostrar ahora. Primero, ni bien compraste la Mac, querés asegurarte que está todo bien, no leíste la caja, fíjate que lo que dice sea lo correcto, ¿sí? Que lo que compraste es lo que vos estabas esperando, qué capacidad tiene, si tiene el procesador que vos esperabas. Si querés más información, vas a este apartado donde te va a dar el disco, el almacenamiento y todo. Y ya que estás en este punto, me gustaría que vayas a uno de los detalles más importantes. Dentro de General, clicás en General, tenés un apartado que dice actualización de software. No hagas nada sin actualizar, así que procedemos a la actualización. Es súper simple, en vez de actualizar esta noche le pones actualizar ahora, le das, el proceso es simple, vamos a acelerarlo. Es súper importante que recuerdes que todo el proceso de actualización requiere varios ciclos de reinicio y bueno, en esos momentos si tenés un ordenador siempre mantenelo con la batería cargada o conectado. En este caso que es de escritorio no pasa nada, pero siempre tené presente que la batería, la carga y la posibilidad de conectar a una fuente de energía continua es fundamental para todos los procesos de actualización. Finalmente, una vez que reinició, serás presentado con la ventana y le pones tus credenciales que le habías puesto originalmente. Yo siempre recomiendo que esto lo hagan al inicio. Y concretamente esta era la parte que te decía, nos da la bienvenida nuevamente. Ahora que ya tenemos todos los procesos, vamos a darle a continuar y completamos todos esos procesos que para mí son fundamentales. El primero, ajustar el mouse, porque es muy difícil trabajar si el mouse no está en tu conformidad. A ver, y acá hay bastante controversia en lo que yo te voy a comentar con respecto al mouse, así que me hago cargo de mis características y preferencias personales. Primero, yo lo uso al máximo de velocidad. Para mí es importantísimo que se comporte lo más rápido. Y después, a ver, lo que se llama desplazamiento natural es lo que estás viendo en la parte de acá arriba. Es decir, que si moves la parte, que esto se aplica también al trackpad, para arriba se desplaza. Yo estoy muy acostumbrado a lo que ellos llaman antinatural, que es justo lo opuesto. Cada uno lo tiene que definir a como le gusta y si no volvés a esta parte y lo cambiás. Lo segundo que configuro siempre y me parece fundamental es el dock y el escritorio. Está en esta misma parte, venimos acá, le damos dock y escritorio. Y vamos a comenzar por el principio. A mí me gusta un dock bien pequeñito, siempre bien pequeñito, y utilizo una gran ampliación para que cuando paso por arriba pueda ver las apps. Entonces vamos a ponerle bien grande, entonces cuando paso es confortable. A mí muchas veces no me gusta tener las aplicaciones en la parte de abajo porque utilizo esa sección de la pantalla. Entonces lo puedes definir si lo vas a querer a la izquierda. A muchas personas les resulta conveniente tener las apps de ese lado. Sin embargo, en mi caso no es el mejor lugar porque muchas de las apps y plataformas que yo utilizo tienen un menú contextual a la izquierda. Entonces a mí toda la vida desde hace muchos años pongo el dock en la barra de la derecha. Y luego podés tanto configurar el organizador visual desde este punto o desde la barra superior, dependiendo cuáles son tus ajustes en este punto en particular, en la que podrías utilizar todas las configuraciones pormenorizadas, siempre recordando que cada una de estas opciones te permite definir puntos en particular. Pero viendo el escritorio y te compraste una Mac nueva y sos nuevo en Mac, lo primero que vamos a hacer es configurar ese escritorio. ¿Y cómo se configura? Sí, desde el punto de vista más lógico. Vamos a ir primero al aspecto, podés definir el color claro,
el color oscuro en el que van a cambiar no solamente los menús, sino también los fondos y cómo interactúan entre sí, o automático que irá cambiando según los momentos del día. El color de contraste para cuando vos estás trabajando en las barras laterales y también el tamaño de los iconos, que a mí me gusta que esta barrita tenga iconos grandes para que sea bien confortable al uso. El segundo punto, como es evidente, es el protector de pantalla y los fondos de pantalla. Hay fondos específicos que corresponden siempre a cada una de las versiones y este que me parece precioso. Este fondo va cambiando y es animado, entonces cada vez que vos entrás te va a mostrar un fondo diferente. Lo podés poner en modalidad automático, yo lo voy a dejar en modalidad claro y te va cambiando cada vez que vos entrás. Para los propósitos de este demo voy a usar este fondo porque es el mejor en términos de que no te afecte para la visualización de todas las configuraciones. Después te recomiendo que si ya tenés habilitado Apple Intelligence lo hagas en esta parte, lo enciendas, habilites todas las funciones y descargues todos los paquetes. En esta demo vamos a avanzar concretamente a las configuraciones, comenzando por comprender, si sos usuario de Windows, cómo se comporta Mac en general. Presta atención porque esto puede ser un poquito extraño. Supongamos que voy a abrir alguna aplicación. Abro una aplicación y bueno, la primera vez que la abras te va a dar estos parámetros, le damos continuar y acá tenemos la aplicación. Si vos te das cuenta, en la aplicación la barra superior está desconectada y se encuentra siempre en la barra superior de tu ordenador. Fíjate que acá me está mostrando que es calendarios. Si por ejemplo quiero abrir una segunda aplicación, voy por ejemplo a abrir Freeform, la enciendo y aquí queda. Te darás cuenta que tampoco tiene una barra superior con abrir archivos, todo lo común que tenés en Windows, sino que se mantiene en la parte de arriba indicándote a qué app corresponde. Y es contextual, si yo cliqueo en la de calendario cambia a calendario, pero te voy a mostrar algo en particular. No sé si notas que esta tiene un puntito pequeñito acá donde te lo estoy señalando y la otra también. Si yo cierro esto y le doy eliminar de acá, verás que calendario sigue activo y si vos te fijas el puntito permanece. Y te voy a contar algo, si oprimís la tecla Command y Tab verás que aparecen todas las apps que tenés activas. Calendario sigue activa. ¿Qué significa eso? Que no se cerró en realidad. Por lo tanto, Freeform, si yo también cierro desde aquí, que es lo intuitivo para un usuario de Windows o para un usuario que no conoce, vas a considerar, entonces cerré, no, no cerraste. Y si te vuelvo a mostrar con el selector de apps, Command Tab, verás que Freeform sigue encendida. Por lo tanto, ¿qué te recomiendo? Que vayas a Freeform, por ejemplo, y le des cerrar desde aquí. Salir de Freeform, con lo que vas a notar un detalle que es importantísimo, ya no tiene el puntito, ese puntito indica que está activa. Así que te voy a contar algunos atajos de teclado, comenzando por el primero, volvemos a Freeform, el primero es Command y Tab para cambiar de apps. Por ejemplo, voy a Finder, vamos a abrir Finder, que es el explorador de archivos, y lo ponemos en la parte de aquí arriba, ¿sí? Y si yo cliqueo aquí tengo dos. Finder me va a esa y Freeform me va a la otra. Si vos querés cerrar una app, por ejemplo vamos a ir a Freeform y le doy Command Q. Con eso cierra completa la app. Command Q y la cerró. Y Q de quit, de salir, quiere decir que si me voy a fijar no está el puntito, por lo tanto la cerró del todo. Sin embargo, hay algunas aplicaciones, como por ejemplo Finder, que no la puedo cerrar del todo porque perdería mi administrador de archivos. Entonces, lo más que puedo hacer es cerrar una instancia. Supongamos que yo quiero cerrar alguna aplicación, pero no cerrarla del todo. Ok, volvemos a Freeform. Te la muestro y ahora te lo voy a mostrar con Finder que no se puede del todo. Y solamente quiero hacer el efecto de cerrar acá. Ok, el atajo de teclado es Command W, que lo que hace es cerrar una instancia o pestaña. Ahora vas a ver porque se aplica así también a los navegadores. Le doy Command W y te darás cuenta que en la parte de arriba sigue Freeform encendida. En el lateral tiene el puntito, pero se cerró. Por lo tanto, en el caso de Finder, que no lo puedo cerrar del todo, Command Q, escucha. Ese sonido quiere decir que no se puede hacer esa función, pero Command W, sí, cerró esa vista, pero Finder sigue activo. ¿Se comprendió? Son las tres primeras que te voy a contar.
Pero vamos a volver a un detalle interesantísimo, volvemos a cliquear en Finder. Y por cierto, verás que acá tengo una alerta. Los alertas están en esta parte. Me va a mostrar todos los alertas y podés o descartarlos o configurarlos o variarlos. Y verás que dentro de las novedades, al cliquear, me permite definir algunos widgets. ¿Te acuerdas que te había dicho que si cliqueabas por fuera se limpiaba toda la pantalla para tener widgets? Bueno, muy bien, vamos a hacer eso y vamos a seleccionar algunos widgets que son interesantísimos. Cliqueando en la parte de arriba puedo seleccionar y le voy a poner reloj. Entonces me van a salir varias opciones de reloj, incluso opciones de múltiples relojes. Por lo tanto, yo me voy a poner un reloj, por ejemplo en el margen superior derecho, ahí me gusta, y otro reloj de color blanco al lado. Perfecto, ya los tengo. Si vos cliqueás en el reloj específicamente te permite definir la ciudad, que en este caso lo que le voy a poner es Madrid. La marcamos y listo. Le damos ahí el botón y ya tengo Madrid. Y tengo Buenos Aires para poder ver las diferencias horarias. Entonces, en este momento tengo Madrid y tengo Buenos Aires para ir conociendo. Le puedo agregar la cantidad de widgets que quiera para el área que quiera. Hay un montón. Por ejemplo, vamos a definir un widget de clima. Seleccionamos este, lo ponemos acá y vamos a definir una vez más qué ciudad queremos. Ubicación, la mía actual, y le damos al botón de listo. Por lo tanto va a cargar y esa es la temperatura aquí en Mar del Plata, Argentina. Muy bien, si cliqueamos fuera se van a ir las opciones y verás que las aplicaciones permanecen delicadamente transparentes y por debajo de las funciones. Sin embargo, si cliqueo fuera se abre todo y se ponen presenciales. Volvemos al tema de el Finder. A ver, vamos a ponerlo aquí. Y las notificaciones, esta como te decía, la vamos a cliquear en la X para directamente descartarla. Podemos habilitar luego las notificaciones de calendario como viste. Pero acá hay un montón de cosas que no me gustan. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer ahora que entendiste es ir al menú superior del Finder y poner configuración. Aquí tenemos las primeras configuraciones iniciales, que son si me va a mostrar discos rígidos. Sí, por supuesto, esto me los va a mostrar en la parte de atrás. Yo, por ejemplo, tengo el disco de mi Mac en la parte de arriba y te lo va a mostrar. Si vos querés ver discos externos, DVD, CD, lo que le vayas a ir conectando, o servidores cuando se conecten. Por ejemplo, en mi caso que tengo un NAS. Podés definir el código de colores de las etiquetas y la barra lateral que tenés aquí. Te va a mostrar todas las funciones. Yo siempre prendo mis funciones iniciales, que es mi nombre, y en mi Mac, que son las dos que me parecen más importantes. Teniendo en cuenta esto, podés hacer un montón de cuestiones. Pero quiero que recuerdes algo. Al principio me había preguntado si todo lo que tengo en mi escritorio lo sincronizaba con iCloud, lo cual es una muy buena función, pero muchas veces tenés archivos muy pesados o archivos que no te interesa que se sincronicen con la nube. Por lo tanto, todo lo que está en descargas no se sincroniza. Le doy en esta parte y le doy nueva carpeta y le vamos a poner de nombre, por ejemplo, YouTube, que es donde yo subo algunos de mis episodios. Ahora bien, estoy configurando, como podés ver, la barra lateral con todas las funciones que tengo. Si quiero agregar un contenido en la barra lateral, simplemente lo agarro de donde lo tengo y lo arrastro y lo tiro en el lugar que quiero. Primer detalle. Segundo detalle, verás que puedo agregar más configuraciones. Y por último, puedo ir avanzado para definir si voy a ver las extensiones de los archivos, algo que, y como esta es una guía para principiantes, y si sos usuario y principiante en Mac y venís de Windows, encendela, porque para los usuarios de Windows era muy importante ver todas las extensiones de los archivos. Eso es muy bueno. Y segundo, vamos a cerrar estas opciones y volvemos a esta concretamente. Y las opciones cambian si está configurado. Verás que vengo acá y como tengo seleccionado el archivo de YouTube me muestra estas alternativas. Si deselecciono y vuelvo a esta parte, me va a permitir mostrar opciones de visualización. Algo súper bueno y te recomiendo que lo hagas al principio. Yo defino el tamaño de los iconos, un detalle que me resulta muy confortable para trabajar visualmente, y después podés agregar todas las funciones que te parece que son importantes a tu visual. Pero luego te voy a mostrar algo que me parece aún más útil. Si yo selecciono
esta parte, o vamos a ir directamente a algunos detalles y apartados que son importantes, como por ejemplo mi disco de iCloud, y voy a ir a buscar un short y me lo voy a descargar y lo voy a tirar adentro de la carpeta de YouTube. Esto funciona así, me pregunta si lo voy a hacer, sí, quiero hacerlo, y lo copia. Mientras que lo descarga de YouTube te voy a mostrar algunas configuraciones. Yo vengo a esta parte y empieza la visualización de los archivos. En este margen podés verlos como lista, podés verlos en modo de columnas, es decir, tantas columnas con navegación, teniendo en cuenta que la última columna es una previsualización del material concretamente, y si no, lo podés ver como galería en la que lo vas desplazando como se veía originalmente en los iPods. Vamos a dejarlo como lista, pero a mí me sería muy útil saber cuánto espacio tengo y cuál es el path. Una vez más, si sos usuario de Windows estás muy acostumbrado. Bueno, esas opciones están acá en visualización y vamos a comenzar por cada una, que me parece que son fundamentales. La primera, mostrar barra de pestañas. De esa manera siempre tenés la barra de pestañas y es muy útil porque te permite agregar un más para tener otra pestaña con otras navegaciones. De hecho, esta va a recientes y ahora te muestro cómo se configura. Volvemos a esta pestaña y vamos a visualización. El segundo punto que para mí es muy importante es ocultar o mostrar la barra lateral en la vista previa, mostrar la barra de ruta, este es el path, ves que abajo me dice todo la navegación para llegar a este archivo en particular, y además la barra de ruta es súper útil porque si yo quisiera copiarlo, por ejemplo, a descargas directamente, lo puedo arrastrar de acá a cualquier lado. No solamente eso, si yo quiero abrir esta, puedo apretar el botón derecho en esta parte y puedo acceder. Así que me parece muy bueno. Otro detalle interesante en las visualizaciones es que vos le podés poner la barra de estado. Entonces me va a mostrar qué almacenamiento me queda disponible. Y si tengo más de un archivo seleccionado, vamos a venir donde lo había puesto en descargas. Y cliqueo en esta parte, me dice cuántos archivos tengo seleccionados del total y cuánto es el espacio disponible. Algo que está muy bueno y que yo creo que estas configuraciones son fundamentales. Pero para obtenerlo mejor necesitamos que nuestro teclado o nuestro trackpad tenga la función de botones complementarios. Para eso voy a configuración de sistema, selecciono en mi caso mouse, puede ser el trackpad, y voy a habilitar el botón secundario, clic secundario en el lado derecho, que es lo más común. Una vez que lo tengo, vamos a cerrar nuevamente esta ventana. Cuando yo oprimo el botón derecho me sale un menú contextual con más funciones y por ejemplo podría abrir desde acá en una nueva pestaña. Y para terminar te quiero mostrar algo que es súper distinto a todos y si sos nuevo en Mac te va a sorprender. Cualquier software que quieras instalar simplemente se cliquea. Si es que sos usuario ya muy del ecosistema y querés instalarte alguna aplicación que ya tenías instalada, simplemente vas a tu propia cuenta, clicas en tu cuenta, buscas la aplicación que querés instalar y bueno, la instalás sin mayores inconvenientes y se instala directamente. Pero la instalación de aplicaciones que descargas de internet tiene 2 o 3 trucos. Primero le vamos a dar descargar Chrome. Existe la posibilidad de que te vaya a descargar o que te pida algún tipo de permiso y autorización. Recordá, en ese caso te va a salir en la configuración global y le tenés que poner tu contraseña de la Mac, no de la cuenta de iCloud, la que pusimos al principio. Pero una vez que descargaste vas a ver que en descargas tenemos un archivo y el archivo se llama DMG. Te va a sonar raro, pero en realidad DMG significa Disk Image, es una imagen de disco. Y esto es así. Te lo voy a mostrar porque te va a sonar extraño. ¿Te acordás que te había dicho que teníamos la posibilidad de poner en el escritorio los discos que se montaban? Bueno, acá tenemos la unidad que se llama Google Chrome. Es como si fuera un pendrive virtual. En la parte superior, acá en esta parte, se ve la unidad montada. ¿Y cómo se instala? Sí, es extraño, pero te lo voy a mostrar. Se agarra y se arrastra a este icono, que es el de aplicaciones. Se suelta y me va a dar la opción, en esta demo ya lo acabo de hacer, pero se me ocurrió que tal vez te iba a gustar que te lo muestre. Le voy a dar reemplazar, con lo cual la va a instalar. Ahora está instalando Google Chrome. ¡Pum! Ya quedó. Pero verás que te quedó algo extraño. Si lo saco, me sigue quedando la unidad acá. Bueno,
lo que tenés que hacer es ejectarla, que es con este botón, con lo cual es como un pendrive, ya la puedes eliminar. Y si en descargas, vamos a volver a descargas, que es esta parte, permanece el archivo DMG, lo podés. Te doy 3 opciones: arrastrar y tirar al tacho de basura, opción número 1. Lo podés apretar con Command y la tecla Delete o Backspace y te lo va a borrar, o borrar directamente. Si vos lo haces con Command Shift, con Command y la tecla, te va a ir si lo haces con Command y Delete, te va a ir a la papelera, y si lo haces con Command Shift y Delete luego, te va a ofrecer vaciar la papelera, con lo cual ya no quedó nada. ¿Dónde están todas las aplicaciones? Una vez más, si sos nuevo de Mac o si venís de Windows, la tecla de inicio, la tecla de aplicaciones es esta. Se llama Launchpad y te aparece en esa parte. Ahora bien, la pregunta lógica es ¿cómo se desinstala? Ok, tenés varias opciones dependiendo de cómo fue instalada, pero simplemente vas a aplicaciones, que está en la barra lateral, buscas la aplicación, se debe llamar Google Chrome, acá está, y la arrastrás a la aplicación directamente al tachito de basura. Ping, la pones ahí, y una vez más con Command Shift y Delete o mantener presionado sobre el tacho esta opción, vaciar basurero, pum, te va a eliminar, y acá te va a decir ¿estás seguro? Sí, eliminala. Perfecto, le vamos a dar vaciar, con lo cual ya no tenemos la app. ¿Cómo lo verifico? Porque si vuelvo a oprimir verás que ya no tengo una segunda página con el Google Chrome. Esa es la manera en la que instalamos y desinstalamos aplicaciones que están por fuera del Apple Store, es decir, por instalación directa. Y recordá que muchas de las aplicaciones que no pertenecen a desarrolladores con confianza hay que habilitarlas. Así que espero que este episodio y todos sus consejos te haya servido. Y bueno, podrías considerar, si fue así, darnos un like, suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad, La Manzana Mordida Plus. Tenemos regalos increíbles como este, un grupo de Telegram para todas tus consultas, una web dedicada y además los mejores cursos. Pero eso no es todo. Tenemos un podcast semanal de 2 horas para todos nuestros suscriptores. Así que espero que te haya gustado. Y bueno, solo me queda despedirme. Mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.